Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, ya sea YouTube o iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Es lunes 30 de marzo y empezamos la semana con bastante actualidad agrícola. Vamos a hablar de las ayudas al campo español y lo que tiene que decir en este caso Rodrigo Alonso, el portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox. Y además hablaremos de nuevo del agua. Escucharemos a Carmen Crespo, eurodiputada del PP, defendiendo más inversiones en infraestructuras hidráulicas y embalses para garantizar agua al campo. Y por último, vamos a hablar del pacto migratorio del PP. En este tema vamos a escuchar por un lado declaraciones del PP y por otro a Jorge Buxadé, parlamentario europeo por Vox. Y también tendremos con nosotros a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, con quien repasaremos toda la actualidad que nos depara esta nueva semana. Hablaremos también de esa celebración del 50 aniversario de ANECOP y de toda esta actualidad que estamos contando. Pero antes de todo esto, como siempre, vamos a echar un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic tienen toda la información sobre el campo almeriense y pueden acceder a ella a la hora que deseen. Además, en el mismo portal web fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también vamos a prestarle bastante atención. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Swan y Expo Levante Níjar. Y ahora una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Swan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Swan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Swan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Swan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy, lunes 30 de marzo de 2026. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido bastantes cortes, empezando por 6,63 céntimos y acabando en un último corte de 5,05 euros. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,91 euros y un último corte de 4,51 euros.
Judías. Tenemos la judía garrofón con un solo corte de 11,9 €. Seguimos con la judía shera, que ha tenido un primer corte de 12,49 € y un último corte de 8,01 €. Judía elda con un primer corte de 7,47 € y un último corte de 6,45 €. La judía perona roja ha tenido un solo corte de 9,99 €. La judía rastra también con un solo corte de 11,9 € y la judía emérite, que ha tenido un primer corte de 6,57 € y un último corte de 5,29 €. Pepinos. El pepino francés ha tenido un primer corte de 60 céntimos y un último corte de 41 céntimos. El pepino español ha empezado en 80 céntimos para acabar tras bastantes cortes en un último de 52 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un solo corte de 95 céntimos. Calabacines. Tenemos el calabacín fino con un primer corte de 1,03 € y un último corte de 84 céntimos. Seguimos con el calabacín gordo, que ha tenido un primer corte de 92 céntimos y un último corte de 65 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,79 € y un último corte de 1,36 € y la berenjena larga ha empezado en 1,24 € para acabar en un último corte de 94 céntimos. Tomates. El tomate pera ha tenido un primer corte de 3,05 € y un último corte de 2,39 €. Y vamos con el último bloque de esta pizarra, el de los pimientos, y empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 3,77 € y un último corte de 3,74 €. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 2,85 € y un último corte de 2,49 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 3,21 € para acabar en 2,01 €. Y pasamos al lamullo, que tenemos el pimiento lamullo verde con un primer corte de 2,15 € y un último corte de 1,90 €. El lamullo rojo ha tenido bastantes cortes, empezando por 1,76 € y acabando en un último corte de 1,42 €. Pimiento California verde con un primer corte de 1,89 € y un último corte de 1,55 €. El pimiento California rojo ha empezado en 1,16 € y ha acabado en un último corte de 93 céntimos. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 1,89 € y un último corte de 1,70 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 30 de marzo de 2026. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que allí pueden encontrar cualquier noticia de la que hablemos ahora, pueden ampliar información o consultar otras noticias pues de actualidad agrícola. Y vamos, para esta tarea ya saben que traigo conmigo a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Pues muy bien, comenzando la semana y vamos a ver qué nos trae la actualidad agrícola del lunes. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a disposición de las comunidades autónomas líneas de trabajo para mejorar la gestión de la sanidad vegetal. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que España trasladará a la Unión Europea la necesidad de actualizar la normativa sobre productos fitosanitarios al considerar que el actual sistema de autorización no es lo suficientemente ágil ni eficaz para el sector agrario. El Gobierno trabajará junto a las comunidades autónomas para mejorar la gestión de la sanidad vegetal y facilitar a los agricultores el acceso a herramientas más modernas
contra las plagas, garantizando siempre la seguridad alimentaria. Planas también ha advertido de que la sanidad agraria no debe utilizarse como elemento de confrontación política y ha informado a los responsables autonómicos sobre los próximos debates en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. En este contexto, España defenderá una política agraria común sólida, con financiación suficiente y normas claras que aseguren la estabilidad del sector y la igualdad entre agricultores. Además, junto a Portugal, propondrá medidas transitorias para evitar interrupciones en programas clave, especialmente en sectores como el vitivinícola y el de frutas y hortalizas. En materia pesquera, el ministro ha apostado por una transición energética realista y gradual, adaptada a las capacidades del sector. Por otro lado, se ha planteado aumentar el 60% de la financiación de programas de promoción del vino en mercados internacionales y se ha aprobado la redistribución de fondos de desarrollo rural entre comunidades con mayor nivel de ejecución, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles. Andalucía lidera el crecimiento del valor añadido bruto en el sector agroalimentario con un aumento del 6,3% en 2024. El sector agroalimentario andaluz se consolida como el motor del campo en España. Lidera el país tanto en tamaño como en exportaciones, aportando más del 20% del valor añadido y del empleo del sector a nivel nacional. En 2024, además, ha registrado el mayor crecimiento entre comunidades con un aumento del 6,3%. Andalucía mantiene su liderazgo en productos clave como el aceite de oliva, las frutas y las hortalizas en una economía muy especializada, donde la actividad agrícola y pesquera concentra más de la mitad del valor generado. A esto se suma una potente red empresarial con más de 5.000 compañías, en su mayoría pymes, que sostienen la competitividad del sector. El impulso exportador ha sido clave en este crecimiento. Andalucía se sitúa como el principal exportador agroalimentario de España, con más de 16.000 millones de euros vendidos al exterior y un superávit récord. La Unión Europea sigue siendo su principal mercado, especialmente países como Alemania, Francia, Italia y Portugal. Mientras tanto, el sector agroalimentario español en su conjunto también avanza. Genera ya el 9% de la economía nacional y más de 2,5 millones de empleos, destacando por su productividad y competitividad en Europa. En este contexto, el campo andaluz no solo lidera a nivel nacional, sino que se confirma como un acto clave en el abastecimiento alimentario dentro de la Unión Europea. Diputación y Cámara renuevan el convenio para la internacionalización de Sabores Almería. La Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Almería han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar la internacionalización de las empresas de la marca Gourmet Sabores Almería. El convenio, que estará vigente durante 2026, contempla diferentes acciones promocionales en mercados exteriores con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas almerienses. Entre ellas destaca la participación en importantes ferias internacionales como Food and Hotel Asia en Singapur y Sial París, donde los empresarios podrán establecer contactos directos con compradores y ampliar sus canales de comercialización. Además, el acuerdo incluye la organización de un foro empresarial con compradores internacionales que visitarán la provincia, así como el uso de espacios de coworking de la Cámara para presentaciones y actividades promocionales. Desde ambas instituciones han subrayado que la internacionalización es clave para el crecimiento del sector agroalimentario y para posicionar a los productos de Sabores Almería en todo el mundo. Gracias a este convenio, las empresas podrán participar en estas acciones con una financiación de hasta el 85% de los gastos, mientras que la Cámara gestionará fondos nacionales y europeos para facilitar su desarrollo. Fernández Pacheco solicita al Gobierno un reparto de reasignación FEADER más justo para Andalucía. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Ramón Fernández Pacheco ha solicitado al ministro Luis Planas un cambio en el reparto de los fondos europeos FEADER, concretamente en el mecanismo que redistribuye el dinero no utilizado por las comunidades autónomas. Durante la conferencia sectorial de Agricultura, el consejero andaluz ha mostrado su desacuerdo con los criterios actuales, aunque respalda el sistema. Andalucía propone dar más peso al volumen de fondos que gestiona cada comunidad, al considerar que el modelo vigente perjudica a la región frente a otras. Aún así, ha votado a favor de la reasignación para no afectar al conjunto de territorios. Además, ha reclamado una mayor uniformidad en las normas europeas de sanidad vegetal, señalando las diferencias en el uso de ciertos plaguicidas entre países con condiciones agrícolas similares. Por otro lado, en el ámbito pesquero, se ha abordado la necesidad de avanzar hacia una transición energética en la pesca y la acuicultura para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Este proceso incluye medidas como la modernización de buques, la electrificación, el uso de energías renovables y la adaptación de infraestructuras. Fernández Pacheco ha mostrado el apoyo de Andalucía a esta transformación, destacando que es clave para el futuro del sector. No obstante, ha insistido en que debe llevarse a cabo con realismo, suficiente financiación, flexibilidad normativa y teniendo en cuenta la diversidad de flotas, puertos e instalaciones acuícolas. Y acabamos el repaso informativo sabiendo que ANECOP alcanza la mayor facturación de su historia y supera los 986 millones de euros. La cooperativa agroalimentaria ANECOP, inmersa en la celebración de su 50 aniversario, ha presentado en Valencia los resultados de la campaña 2024-2025 durante su Asamblea General, con la asistencia de más de 250 socios. La entidad ha cerrado el ejercicio con un doble récord histórico, alcanzando una facturación propia de casi 987 millones de euros, un 4,4% más, y superando los 1.166 millones en la facturación conjunta del grupo. Además, ha aumentado la rentabilidad para los socios con una subida del 4,7% en la liquidación media. Todo ello en un contexto complicado marcado por los fenómenos como la dana, el granizo o las plagas que afectaron a la producción, aunque el volumen comercializado se ha mantenido estable. Por productos destacan los buenos resultados en frutas y hortalizas, así como el crecimiento en flores y productos ecológicos, mientras que los cítricos mantienen cifras similares al año anterior. ANECOP también ha reforzado su estructura con nuevas incorporaciones y alianzas entre cooperativas, apostando por la unión del sector para ganar competitividad. De cara al futuro, la entidad ha puesto en marcha iniciativas estratégicas centradas en la sostenibilidad, la modernización y el relevo generacional en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Su objetivo es seguir creciendo, consolidar su presencia en mercados exteriores y garantizar la rentabilidad de los agricultores. Muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ayudarnos a ampliar toda esa información de la actualidad que rodea el campo en el día de hoy. Y en unos segundos terminamos con la información meteorológica. Comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios que hoy se presenta moderado en Almería capital y Tabernas y alto y muy alto en Carboneras y Huerca-Lovera. Mañana el mapa de la EMET muestra peligro algo más bajo, pero sobre todo ojo por la zona de Huercal, donde sí que sigue habiendo peligro alto de incendio. Para lo que queda de tarde tendremos cielos despejados y sol, pero es verdad que hoy, sobre todo por las primeras horas de la madrugada, sí que se ha notado un poquito más de frío. Las temperaturas mínimas han bajado y las máximas, sobre todo en el litoral, también han bajado. Tendremos hoy, hemos tenido hoy mínimas de 8 en Almería capital y 4 por Huelca-Lovera y máximas que rondarán los 19 grados. Para mañana, martes 31 de marzo, tendremos cielos poco nubosos o despejados con nubes bajas matinales en las sierras y las temperaturas
van a ascender notablemente, sobre todo lo notaremos en las temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 24 grados. Por lo demás, habrá vientos flojos y variables sin ningún aviso destacable. Un inicio de Semana Santa tranquilo y pues seguiremos informando sobre cómo va avanzando. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana martes 31 de marzo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. La semana pasada ya hablábamos de la aprobación de ayudas por parte del Gobierno para la compra de gasóleo agrícola y la compra de fertilizantes. Entre las ayudas para hacer frente al aumento de costes en el sector agrario y pesquero, destacan ayudas directas como una subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, apoyo para la compra de fertilizantes y nuevas líneas de financiación. Un paquete que supera los 877 millones de euros y que busca aliviar el impacto del encarecimiento de la energía y las materias primas debido al contexto internacional. Sin embargo, estas ayudas no han estado exentas de críticas. Hace unos días escuchábamos la realidad de esas ayudas, una realidad planteada por Asaja, y ahora desde Vox tampoco se han quedado sin responder. Rodrigo Alonso, portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, cuestiona estas medidas y vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto. Pedro Sánchez se ríe del sector primario. Las ayudas para el gasoil y los fertilizantes son una auténtica vergüenza. Al igual que ha hecho con las ayudas por las borrascas, ahora el gobierno deja fuera a muchos agricultores. Miren, las ayudas al gasoil no dan ni para llenar un tanque. Las de los fertilizantes solo tienen derecho a cobrar 55 euros por hectárea en regadío, ojo, a aquellos agricultores que tengan explotaciones superiores a 18.000 metros cuadrados. Pero es que en secano da 22 euros por hectárea y no tienen derecho a cobrarla aquellos que tengan menos de 4,5 hectáreas. El clamor del sector primario es unánime. Pedro Sánchez quiere hundir al campo español. El Real Decreto Ley de Medidas Extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán fue aprobado este pasado viernes 20 por el Consejo de Ministros y contempla líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero. Se trata de un potente paquete de ayudas por un valor superior a los 877 millones de euros. Principalmente se establece una ayuda directa a agricultores para la compra de fertilizantes, una subvención de 20 céntimos por litro para la compra de gasóleo de uso agrícola y una compensación económica para los buques pesqueros por el incremento de los costes de producción. El Real Decreto Ley contempla también ayudas de acceso a la financiación específicas para los sectores agroalimentario y pesquero y en materia fiscal la exención durante 3 meses de la tasa de la pesca fresca. Algunas de las medidas específicas contempladas y criticadas son la ayuda de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola, que se prolongará hasta el 30 de junio y los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.
Otra ayuda para la adquisición de fertilizantes, y es que los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias. El gobierno ya dio una ayuda similar tras la invasión de Rusia de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de antes, se beneficiarán no solo los agricultores que reciben ayudas de la política agraria común, sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias. Y el presupuesto de esta medida asciende a los 500 millones de euros. Las organizaciones agrarias y, en este caso, como acabamos de escuchar, Vox ya han alzado la voz y han dejado claro que no consideran suficientes estas ayudas ante la situación de inestabilidad geopolítica que está poniendo en jaque a tantas explotaciones agrícolas. Solo queda seguir atentos a cualquier respuesta que pueda venir. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio y el agua vuelve a situarse en el centro de debate. Lo comentábamos el viernes y es que en el Senado el Partido Popular ha reclamado al Gobierno de España la ejecución urgente de hasta 17 obras hidráulicas consideradas de interés general y que, según denuncian, siguen sin materializarse. El senador por Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha sido bastante claro y ha dicho que sin agua no hay futuro para la provincia. Y Almería cuenta con más de 35.000 hectáreas de invernaderos, un modelo agrícola intensivo que permite varias cosechas al año y que genera exportaciones que superan los 3.000 millones de euros. Un sector clave no solo para la economía local, sino también para el abastecimiento alimentario europeo. Por eso, el agua no es solo un recurso, sino que es la base de todo este sistema productivo. Rodríguez Comendador ha advertido de que la falta de infraestructuras hídricas pone en riesgo ese liderazgo y entre las actuaciones pendientes ha señalado la reparación y ampliación de desaladoras, la conexión de infraestructuras estratégicas y la mejora de cauces y ramblas para prevenir inundaciones. Hablamos, por ejemplo, de la regulación del río Antas, la reparación de la desaladora de Carboneras, su conexión con la zona de Venta del Pobre o la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías. También de proyectos como la recuperación de las desaladoras de Bajo Almanzora o nuevas canalizaciones de agua desalada en municipios como Adra y Balanegra. Según el Partido Popular, todas estas actuaciones son fundamentales para garantizar el abastecimiento, proteger a la población y asegurar la continuidad del modelo agrícola almeriense. Este debate se enmarca además en un contexto más amplio y es el de la sequía estructural que afecta a Andalucía desde hace años. Aunque las ayudas recientes han dado un respiro, desde el PP insisten en que se trata solo de un alivio puntual. La situación de fondo sigue siendo crítica y requiere soluciones a largo plazo. En este sentido, Rodríguez Comendador ha acusado al Gobierno central de falta de compromiso, señalando que muchas de esas infraestructuras dependen directamente del Estado y llevan tiempo paralizadas o sin ejecutar. Frente a ello, ha reclamado una política hídrica de Estado que vaya más allá de medidas puntuales y que se base en la planificación, la inversión sostenida y la coordinación entre administraciones. Porque hablar de agua es hablar de seguridad, de empleo, de economía y de futuro. Pues en este contexto de reivindicación y debate sobre el agua, vamos a escuchar también la eurodiputada del Partido Popular, Carmen Crespo, que también ha defendido en Europa la necesidad de reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas y embalses como garantía para el campo y para el futuro del sector agrícola. También tenemos que tener capacidad
de retención de agua, de embalsamiento de agua, que en algunas ocasiones hemos desdeñado con bastante asiduidad, ¿no? Y que creo que es un error desde el punto de vista técnico, porque todas las fuentes hídricas son necesarias en su justo momento, en su justo sitio y avaladas por científicos y técnicos en Europa. Por tanto, no tenemos que desdeñar ninguna fuente hídrica. Las fuentes hídricas todas son necesarias y el embalsamiento de agua para el futuro, aprovechando circunstancias con inundaciones y preveniendo también las circunstancias de las inundaciones, puede traer posibilidades. Para ello, creo que un plan también de infraestructura que permita el embalsamiento, tal y como los científicos, los técnicos evalúen, se podría abordar en toda Europa, pues con los embalses de regulación o con otros embalses de menor capacidad, que permita también la conexión, el poder embalsar agua para tener en el futuro los episodios tanto de sequía como de inundaciones que se está viviendo a raíz del cambio climático. La agricultura almeriense tiene nombre propio: FH Almería Radio. El Parlamento Europeo votó este jueves a favor del reglamento de retornos que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria. Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la creación de esta nueva normativa, cuya principal novedad gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados centros de retorno en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución. La principal novedad, pues eso, gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes, lo que se ha denominado como centros de retorno. Y estos son, pues vamos a ir escuchando las primeras reacciones a esta aprobación del Parlamento Europeo al reglamento de retornos. El Partido Popular Europeo hemos conseguido hoy aprobar el reglamento de retorno de inmigrantes irregulares. ¿Qué significa? Lo primero, que aquellos inmigrantes irregulares que accedan a Europa serán expulsados inmediatamente. Lo segundo, que aquellos expulsados que intenten de nuevo entrar en Europa tendrán prohibida su entrada durante 10 años. Y que este reglamento es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Por tanto, con este pacto migratorio hemos conseguido lo que quería el Partido Popular: una inmigración legal, ordenada, vinculada a un empleo y con respeto a nuestros valores occidentales europeos. ¿Y sabéis qué es lo que ha votado Sánchez? Ha votado en contra de Europa y a favor del efecto llamada. Y decimos basta ya a la impunidad en Europa. Basta ya a esos gobiernos cómplices de las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración. Hoy Europa recupera el control de sus fronteras. Pues esa era la reacción del PP y vamos ahora a escuchar lo que tiene que decir Jorge Buxade sobre esto. Hoy hemos dado un primer paso en el Parlamento Europeo para las deportaciones masivas y la reemigración que ha de venir. Gracias al empuje y determinación de patriotas y soberanistas, el Parlamento Europeo fija la posición más dura jamás adoptada en materia de inmigración. El centro centrado se ha visto obligado a aceptar esa versión alternativa a la que tenían con la izquierda europea en materia de retornos. En la jerga europea, la orden de retorno es expulsión, es deportación y es la base para la reemigración necesaria. Se deja claro que el reglamento permite que los Estados miembros puedan considerar delito la entrada y estancia ilegal en territorio nacional de un extranjero. Se permite expresamente excluir ese procedimiento administrativo
cuando se trate de ejecutar una condena penal o una extradición, o cuando el sujeto en concreto pone en peligro la seguridad nacional. Las órdenes de retorno podrán adoptarse aunque el inmigrante haya ocultado su país de origen, poniendo fin a ese fraude generalizado. Y la decisión de retorno afectará a los 27 Estados miembros, no solo al que la ha emitido, para evitar también el fraude de cambiar de país y volver a empezar el proceso. Cuarto, permitimos la expulsión inmediata en tiempo real, si las circunstancias del caso lo permiten. Le decimos a la Comisión von der Leyen que no aceptamos más el fraude de que se suspendan los efectos de una orden de retorno a través de que el inmigrante pida un permiso de residencia. Si tienes que retornar, no podrás legalizar la situación. Si no vuelves voluntariamente o pones en riesgo la seguridad, expulsión y prohibición de entrada, incluso con carácter perpetuo. La mera alegación de que en tu país vas a ser perseguido no ha de suspender la carga de la prueba para el que lo alega. Interponer recurso no va a suspender automáticamente la ejecución. En caso de riesgo de fuga, en la práctica todos, no se suspenderá ni pospondrá la expulsión. Si se suspende la expulsión, el Estado ya no estará obligado a cubrir los gastos de educación, salud, vivienda y otros beneficios sociales. Se permite explícitamente la creación de centros de retorno en la Unión o en terceros estados donde el inmigrante sea concentrado a la espera de su devolución, permitiendo a las autoridades competentes incluso registrar aparatos electrónicos de los inmigrantes para establecer su identidad y su país de origen, y la negativa del inmigrante será considerada falta de cooperación con la autoridad. Se elimina el derecho a la asistencia jurídica gratuita para recurrir a una expulsión y se establece claramente que interponer el recurso no suspende la ejecución. Se permite la detención 6 meses, prorrogables a 12 más, e incluso ampliando plazos si hay un riesgo en concreto en el sujeto. El retorno, la readmisión, la reintegración se definen explícitamente como componentes centrales de toda relación de Europa con los terceros países, permitiendo restringir acuerdos comerciales, visados o la ayuda al desarrollo. En fin, es un primer paso, pero un gran paso, gracias a patriotas y soberanistas. Ahora toca negociar con el Consejo y la Comisión, pero con un mandato fuerte. No dudamos de que los burócratas intentarán boicotear este proyecto con invocaciones a derechos humanos. Y no dudamos tampoco que el Partido Popular Europeo flaqueará, pero si sucede, estaremos nosotros para denunciarlo y animarles a que sigan en el sentido común. Una auténtica revolución legal si nuestro texto se aprueba, aunque nos hubiera gustado ir más lejos. En manos de Sánchez o de gobernantes apocados no será eficaz, pero si nos dais una mayoría suficiente tendremos las herramientas necesarias para ejecutar con rigor la repatriación, la deportación y la reemigración. Vox, más necesario y más útil que nunca. Seguimos. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Recta final del programa de hoy y tenemos con nosotros, después de bastantes días sin aparecer por los micros de FH Almería Radio, al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Pues nada, un tiempo primaveral y con ganas de hablar aquí en los micrófonos de FH Almería Radio. Pues se me hace inevitable no preguntarte sobre lo que hemos estado escuchando en el programa de hoy, esa aprobación de la política migratoria por parte del PP en el Parlamento Europeo, ¿no? ¿Qué puede suponer este cambio para los agricultores aquí en Almería? Bueno, en principio puede que se empiece a tener más orden a la hora de recibir gente que va buscando trabajo. Un trabajo que evidentemente consiguen tener, y personas que son necesarias para sectores como en la agricultura, la construcción o la hostelería. Pero no es lo mismo llegar en una patera, deambular un tiempo y conseguir el trabajo, que llegar de forma ordenada, posiblemente con un precontrato de trabajo y sabiendo que vas a tener trabajo y sabiendo que vas a tener residencia y sabiendo que va a estar en manos de, digamos, la administración y no en manos de las mafias,
con lo cual es muy positivo. Por otra parte, cambia muchas cosas. Durante mucho tiempo la Inspección de Trabajo ha estado persiguiendo a aquellos trabajadores que estaban en invernaderos, fundamentalmente, o también en otro tipo de negocios, que no tenían la documentación para ejercer su trabajo. Una persona que no tiene documentación es como si no estuviese en España. Pues evidentemente ejercer un trabajo donde hay cierta peligrosidad y no está cubierto por la seguridad social es una auténtica locura por parte de quien lo haga, ¿no? Pero es evidente que eso ha ocurrido porque de qué han vivido todos los ilegales que ahora quieren regularizar su situación y que lo cifra el gobierno en torno a 500.000. Evidentemente han estado trabajando de alguna manera y eso es lo que se pretende también evitar. Si no hay personas que están de forma ilegal en España, las posibilidades que un agricultor o un dueño de un bar los contraten sin papeles disminuyen, y es lo que debe ser. O sea, tiene que haber personas con documentación que puedan ser contratadas para que se pueda desarrollar toda la actividad que tenemos que poner en marcha aquí en la provincia de Almería para hacer todo el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Evidentemente, si no hay ilegales, la posibilidad de denunciar a alguien con ilegales se reduce considerablemente y al 100%, con lo cual yo creo que es una buena noticia. Y luego, no termino de entender a aquellos que ven como una amenaza lo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo. No es una amenaza, es quitarle la posibilidad a mafias de estar traficando con personas y de estar, sacando beneficio de la necesidad que tienen esas personas de trasladarse de su país a otro país en busca de trabajo para poder sacar adelante su vida y la vida de sus familias, con lo cual a mí me parece que la decisión que se ha tomado en el Parlamento Europeo va muy encaminada a intentar por lo menos ordenar todo ese tráfico de personas que, tal y como se está haciendo ahora, pues está acarreando muchísimas muertes y está acarreando muchas situaciones delicadas muy difíciles de encajar, con lo cual pienso que la Unión Europea va por buen camino y lo lógico es tener gente contratada. Que es evidente que no podemos traer a África entera a Europa, pues bueno, que es necesario que venga parte de esos trabajadores a desarrollar su actividad en Europa, bien, pero que se haga de forma ordenada, creo yo, y que nadie se siente perjudicado y que todos se sientan beneficiados de alguna manera. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema, dejamos ahí, ya cerramos el tema por hoy y tenemos que hablar del buen tiempo. Tú has dicho que empezamos la semana con buen tiempo, ¿no? Y también la campaña de primavera, ¿no? ¿Cómo se acerca esta campaña? Pues bueno, la campaña de primavera yo pienso que en la primera semana del mes de abril ya va a empezar a verse algunas sandías en los centros de comercialización y me da la sensación que va a venir justa en su tiempo, pues estamos teniendo una temperatura agradable, estamos teniendo mucho sol, estamos teniendo lo que la sandía quiere, la sandía y el melón fundamentalmente. Lo ilógico sería que tuviésemos lluvias, que tuviésemos, digamos, una excesiva nubosidad, que sobre todo lo que dificulta, aparte del desarrollo de la sandía que ya está cuajada, dificulta la polinización de aquellas sandías que ahora tienen la colmena recién metida para que desarrollen la polinización de esas flores que dentro de 40 días se van a convertir en sandías para ser recolectadas. El tiempo está acompañando mucho. Yo creo que este año, a pesar de todas las vicisitudes que hemos vivido con el tren de Danas, esta esquina del sureste español, que es Almería, no ha salido mal parada, con lo cual me da la sensación de que vamos a tener una primavera, valga la expresión, primorosa, y que con esta temperatura la cosecha de sandías y de melón van a desarrollarse de forma muy correcta. Ya te digo, yo creo que va a empezar la campaña en los primeros 10 días del mes de abril, que habitualmente es así,
y pienso que va a haber una campaña importante porque las condiciones climáticas están dando muestras de que el cultivo de la sandía pues se lo está pasando muy bien ahora mismo en los invernaderos. Si tuviésemos agua y tuviésemos nubes, estaría hablando de otra cosa, pero con este sol y con estas temperaturas es lo que necesita la sandía para desarrollarse correctamente. Muy bien, y yo antes de dejarte que te vayas, yo te tengo que preguntar por el 50 aniversario de ANECOP, porque tú estuviste allí y vamos a hablar de ello, tú que lo viviste en persona. Impresionante. O sea, ANECOP es una cooperativa de segundo grado, para quien no la conozca. Yo sé que hay muchos oyentes que saben perfectamente lo que es ANECOP. Y de aquí de Almería, las empresas que pertenecen a ANECOP en este momento, pues está Costa de Almería, Agroiris, Hortamar, Coproníjar, Ecoembes no tiene nada que ver con la agricultura, Ecoembes y una que es de Berja, que creo que es Montibel, efectivamente, no me salía, y es Montibel. Se desarrolló un acto con motivo del 50 aniversario consistente en una presentación de lo que han sido los 50 años de historia en el auditorio Reina Sofía de la Ciudad de la Arte y las Ciencias de Valencia, que es un marco incomparable, un recinto espectacular. Y luego hubo una cena en el Museo Príncipe Felipe, que también fue realmente espectacular, ¿no? Entre las cosas a destacar, pues evidentemente ANECOP es una cooperativa de segundo grado y invitó a un monologuista motivador para destacar las bondades de la cooperación. Al ser una cooperativa de segundo grado, digamos, la característica fundamental que tiene esta entidad es la cooperación entre agricultores para desarrollar su actividad económica. Pues este señor que estuvo invitado demostró la importancia de la cooperación basándose en la música clásica, porque la música clásica la desarrollan bandas de música en la que diferentes instrumentos colaboran para hacer música de Wagner, de Händel, de Beethoven, y dio una auténtica lección de hasta dónde se puede llegar. Y el logro mayor que yo le atribuyo a este señor es conseguir que 850 asistentes a este acto cantaran el himno de la alegría en 2 ocasiones y con tonos diferentes propuestos por él. Fue impresionante. Al día siguiente se celebró la Asamblea General en el Hotel Las Arenas, que es un hotel que tiene de un corte clásico con, digamos, recordando un poco los palacios de la antigua Grecia, enfrente de la famosa playa de la Malvarrosa de Valencia, y allí pues hablaron de las cuentas. En torno a 1.160 millones de euros facturó ANECOP el año pasado, muy a pesar de la dana y muy a pesar de todos los problemas que hubo fundamentalmente con la sandía. Son 61 empresas las que pertenecen ahora mismo a esta entidad y se dieron a conocer diferentes proyectos entre los que destacan la formación de nuevos agricultores para asegurar el relevo generacional en la agricultura. Todos los actos fueron de un nivel altísimo y yo creo que se debe fundamentalmente a que el director general de ANECOP, Joan Mir, es profesor de marketing en la Universidad de Valencia y evidentemente su mano en cuanto al marketing y la comunicación pues se dejó reflejada en estos actos que han conmemorado el 50 aniversario de la existencia de una empresa de segundo grado que surgió por la unión de 31 cooperativas valencianas que se dedicaban fundamentalmente a exportar naranja. Muy bien, pues aquí va a quedar pues este repaso de todo lo que nos trae este inicio de semana. Muchas gracias por acercarte de nuevo después de estos días a FH Almería Radio y seguiremos informando lo que queda de semana. Mañana más.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y para terminar con el programa de hoy vamos a volver a echarle un vistazo a las pizarras de precios y ahora es el turno de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy lunes 30 de marzo de 2026 y empezamos con los tirabeques que han tenido un solo corte de 6,88 €. Guisantes han empezado en 4,64 € para acabar en 3,84 €. Judías, tenemos la judía Elda con un primer corte de 7,52 € y un último corte de 6,56 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,88 € y un último corte de 7,54 €. La judía Perona Roja ha empezado en un primer corte de 11 € para acabar en un último de 8,34 €. La judía Rastra ha tenido un primer corte de 10 € y un último de 8,36 €. La judía Estrique ha empezado en un primer corte de 10,62 € y ha tenido un último corte de 6,46 €. La judía Emerite ha empezado en 7,40 € y ha tenido un último corte de 5,84 €. Pepinos. Tenemos el pepino francés con un primer corte de 85 céntimos y un último corte de 51 céntimos. Seguimos con el pepino español que ha empezado en 85 céntimos y ha acabado en un último corte de 63 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 85 céntimos también y un último corte de 79 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 1,11 € y un último corte de 87 céntimos. Y el calabacín gordo ha empezado en 1,04 € y ha tenido un último corte de 75 céntimos. El calabacín blanco, por su parte, ha tenido un solo corte de 1,11 €. Berenjenas. Tenemos la berenjena rallada con un primer corte de 1,87 € y un último corte de 1,34 €. Y la berenjena larga ha empezado en 1,21 € para acabar en un último corte de 96 céntimos. Tomates. Pues tenemos el tomate liso con un primer corte de 2,57 € y un último corte de 2,21 €. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 2,46 € y un último corte de 2 € y el tomate Ramo ha empezado en un primer corte de 2,17 € y un último corte de 2,12 € y el tomate pera ha tenido un primer corte de 3 € y un último corte de 2,42 €. Pimientos. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 3,05 € y un último corte de 2,56 €. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,26 € para acabar en un último corte de 1,73 € y el pimiento lamullo rojo, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,87 € para acabar en un último corte de 1,45 €. Pasamos al California y el pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,14 € y un último corte de 93 céntimos. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 91 céntimos y un último corte de 69 y el pimiento California amarillo ha empezado en un primer corte de 1,58 € y ha terminado en un último corte de 1,22 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy lunes 30 de marzo de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hemos tenido aquí varios temas de los que hablar. Hemos tratado el tema de las ayudas al campo español y las respuestas que ha ido teniendo estas. Entre otras, hemos escuchado la respuesta de Rodrigo Alonso, el portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox. Además, hemos vuelto a hablar del agua. En este caso, hemos escuchado a Carmen Crespo, eurodiputada del PP, defendiendo más inversiones en infraestructuras hidráulicas y embalses para garantizar de esta manera el agua al campo. Y por último, también hemos hablado de ese pacto migratorio del PP y hemos escuchado pues varias respuestas también sobre este tema. Además, hemos hablado de toda esta actualidad con José Antonio Gutiérrez, que después de unos días ha podido volver a estar aquí con nosotros en los micrófonos de FH Almería Radio. Y este ha sido el programa de hoy. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox. Simplemente pongan en el buscador que quieran, el de YouTube o iVoox, FH Almería Radio, y encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.